No tenemos esperanza que Claudia vuelva. Es lamentable, es triste, pero a esta altura no somos optimistas de que Claudia esté con vida. La verdad es que nos llama la atención poderosamente que ella haya desaparecido así por motus propio. Claudia era libre y feliz. Un vecino se dio cuenta de que adentro de la casa había alguien y que ese alguien no era el artista. Finalmente empezaron a preguntarse unos a otros si alguno tenía datos de la mujer. Resultó que nadie sabía de ella desde hacía demasiados días. En la casa de Claudia estaban pasando cosas extrañas. Charlie dijo que era artista callejero, que había conocido a Claudia varios años atrás y que ahora la mujer le había pedido que le cuidara la casa mientras estaba de viaje. La vecina poco tiempo antes había estado charlando con Claudia y la mujer le había comentado que jamás dejaría su casa. O sea, Claudia puede venir y puede sacarme este quilombo también a mí. ¿Dónde está Claudia? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué hay intrusos en su casa? ¿Por qué nadie hace nada? Y bueno, pues son 3 meses, entonces ¿qué? ¿Me voy? Soy sospechoso. ¿Y si me quedo, entonces qué? El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. De repente, todos eran extraños. En la casa ya no se notaban los hábitos de siempre. Las persianas levantadas, la música alegre, la puerta bien dispuesta para que la golpeara cualquier vecino, la mano lista para ayudar al que necesitara algo. Ahora todo parecía cerrado. A ella ya no se la veía más por ahí. Y en cambio, se veía a 3 desconocidos en su lugar. A 3 personas llegadas de la nada. A 3 perfectos intrusos. Así, de un momento a otro, empezó a construirse uno de los mayores enigmas de la historia criminal argentina. Uno que se gestó en el barrio porteño de Villaluro y que tiene como protagonistas a un artista infantil, a personas llegadas desde distintos lugares de Latinoamérica y a un inquietante muñeco de Mickey Mouse. Claudia Alicia Ferro tenía 51 años. Era soltera, no tenía hijos ni hermanos y vivía acompañada por sus 3 perros en su casa de 2 plantas de la calle Corbalán 489, una edificación muy vistosa, con el piso superior sin terminar, pero con el frente pintado de colores y con distintos motivos florales e infantiles. La propiedad alguna vez había pertenecido a sus padres y ahora era solamente de ella, por lo que nadie sabía bien cuándo entraba ni cuándo salía, cuándo se quedaba descansando en el jardín del fondo, cuándo salía a trabajar o cuándo salía de viaje. Claudia era libre y feliz y solía decir que sus vecinos eran su única familia. Desde la muerte de sus padres, unos años antes del comienzo de esta historia, en el barrio no le conocían parientes cercanos vivos, más allá de 2 primos del lado materno, Pablo y Nancy Soler. Tampoco la habían visto con parejas estables, por lo cual era difícil establecer cómo estaba compuesto su círculo más íntimo y quiénes eran sus verdaderas relaciones. Por eso, la alarma demoraría varias semanas en empezar a sonar. Hacia 2016, Claudia se ganaba la vida como animadora de fiestas infantiles. Era clown y también sabía hacer malabares. Atesoraba distintos disfraces en su casa de la calle Corbalán y de tanto en tanto actuaba como artista callejera. Tenía una vida pacífica y que no llamaba la atención de nadie. No tenía relaciones profundas en su barrio, pero era una vecina querida y conocida por todos los que la tenían cerca. A mediados de diciembre de aquel 2016, los vecinos de la calle Corbalán comenzaron a notar que Claudia ya no frecuentaba los negocios de la zona. Tampoco se la veía paseando a sus perros, por lo que finalmente empezaron a preguntarse unos a otros si alguno tenía datos de la mujer. Resultó que nadie sabía de ella desde hacía demasiados días. Ninguno podía fijar una fecha exacta en la que se la había visto por última vez, pero tampoco había alguien que supiera qué era de su vida. Mientras los interrogantes y los rumores comenzaban a circular por todo Villaluro, alguien se dio cuenta de que en la casa de Claudia estaban pasando cosas extrañas.
Lo primero que notaron fue que las persianas permanecían ahora cerradas todo el tiempo. La puerta de rejas que Claudia había puesto para proteger la puerta de madera de la propiedad también estaba continuamente cerrada. Los detalles eran inquietantes, pero se hicieron todavía más difíciles de enfrentar cuando un vecino se dio cuenta de que adentro de la casa había alguien, y que ese alguien no era el artista. De forma disimulada, los vecinos montaron una vigilancia sobre la casa. Con discreción, empezaron a pasarse datos sobre lo que veían, hasta que llegaron a la conclusión de que en la vivienda de la calle Corbalán estaban habitando al menos un hombre y una mujer, o tal vez 2 mujeres, y que ninguna era Claudia Ferro. Las fiestas de fin de año estaban llegando y la situación se ponía cada vez más extraña. La alarma de los vecinos tenía que ver también con un fenómeno que se venía dando en el barrio desde hacía tiempo: la usurpación de casas. Gente llegada desde lejos que se metía en viviendas ajenas que por algún motivo estaban vacías y las ocupaba de manera permanente para tener un techo o para usarlas como aguantadero criminal. Un escenario complejo. Lo que estaba pasando en lo de Claudia podía tener que ver con eso, o con algo aún peor. Una vecina juntó coraje llegando a fines de aquel diciembre y fue a tocar la puerta para saber qué estaba pasando con la artista. Insistió varias veces hasta que logró que le abrieran. Del otro lado de la puerta, del lado de adentro, había un hombre. Alguien a quien esta vecina nunca antes había visto. La vecina tenía muchos motivos para desconfiar. El primero, y más importante para ella, era que poco tiempo antes había estado charlando con Claudia y la mujer le había comentado que jamás dejaría su casa porque estaba cómoda ahí, porque era su lugar en el mundo y porque sus perros eran felices en ese lugar. Esa casa era su paraíso. Y ahora, la mujer no estaba en esa casa. El hombre que le abrió la puerta a la vecina no tenía idea del amor de la artista por la propiedad. Por eso, ante la pregunta de la vecina, su respuesta fue que Claudia le había vendido la casa y se había ido a vivir a Brasil. La mujer se despidió del desconocido fingiendo haberse tranquilizado. Pero no había nada tranquilizador. De hecho, a las pocas horas, los perros de Claudia aparecieron caminando por el barrio, sueltos, solos, abandonados. Fue el dato que les faltaba a los vecinos para saber que algo grave estaba pasando. Uno de ellos había cuidado varias veces de los perros cuando la artista se había ido a hacer algún viaje. Sabía perfectamente que ella jamás los dejaría solos y mucho menos sueltos en la calle. Los vecinos se organizaron. Volvieron a tocar el timbre en la casa de Claudia y se encontraron con más extraños. Uno de ellos les dio una nueva explicación. Claudia se fue de viaje a Brasil. Nos pidió que le cuidemos la casa, aseguró. De allí, los vecinos se fueron a la comisaría 54 de la policía de la ciudad para denunciar que Claudia había desaparecido y que al menos 2 personas estaban ocupando su casa desde hacía como mínimo 4 días. Era el 30 de diciembre de 2016 y empezaba la investigación, al menos en lo formal. La causa cayó en manos del fiscal Carlos Alberto Velarde, quien puso el caso a cargo de la división Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina. El único objetivo aparente en esta primera parte de la investigación era encontrar a Claudia. Lo que tenía que ver con desalojar de extraños a su casa pasó insólitamente a un segundo plano. La búsqueda de Claudia se comunicó entonces al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales para poner al tanto a todas las fuerzas de seguridad del país. También se dio aviso al Centro de Orientación de Personas y el 3 de enero de 2017 al jefe de Asuntos Internacionales del Departamento Interpol para que avisara a policías de otros países y librara una alerta de búsqueda.
Estos movimientos dieron un primer resultado. La consulta con la Dirección Nacional de Migraciones reveló que Claudia Ferro no salía del país, al menos legalmente, desde 1999. Es decir, que era una mentira flagrante que se había ido a Brasil. Los investigadores, por las dudas, le pidieron a la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, que informara si las aerolíneas que operaban en el país tenían registrados pasajes a nombre de la mujer, tanto en vuelos de cabotaje como en internacionales. La respuesta fue negativa. A pesar de esto, inesperadamente, el 8 de enero apareció una publicación en el Facebook de Claudia. Decía: viajando por el mundo, no quiero saber de nadie. El posteo generó más inquietud que tranquilidad y motivó nuevas visitas de los vecinos a la comisaría 54, lo cual de a poco empezó a apurar la causa judicial. El fiscal Velarde puso en duda que el posteo hubiera sido escrito por Claudia y pidió informes a Facebook sobre el lugar desde donde se había realizado la publicación y el IP de la computadora o el celular desde donde se había hecho. Solicitó toda la información de su perfil, posibles cambios de contraseña, correo electrónico y últimas conexiones con fecha, hora y uso horario. También datos de todos los dispositivos que se hubieran utilizado para realizar las conexiones. Mientras esperaba las respuestas, que en realidad jamás recibiría, le pidió al Centro de Monitoreo Urbano del gobierno porteño las imágenes de las cámaras de seguridad de las cercanías del domicilio de Claudia. Quería ver si alguna había captado a la mujer, pero tampoco obtendría resultados por este camino. La Fiscalía solicitó además a la Unidad Búsqueda de Personas Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación que cotejara las huellas digitales de Claudia con las huellas de todas las fichas de personas desconocidas registradas en hospitales nacionales. También indagó en los informes de las morgues de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y realizó consultas similares en el Ministerio de Salud de la Nación y en el de la provincia de Buenos Aires. No obtuvo ninguna coincidencia. El Banco Central de la República Argentina fue otra de las entidades que recibió una solicitud de informes. Pero la respuesta fue que las cuentas de Claudia no tenían movimientos recientes. Es decir, que si la mujer andaba por algún lado, no hacía compras, ni tenía dinero encima. Era evidente que había que entrar a la casa a ver qué había dentro, ya que afuera no había nada. Los vecinos siguieron yendo a la comisaría para hacer más denuncias contra los intrusos y para presionar que la investigación se moviera. Por fin, el 13 de enero, la policía obtuvo la orden judicial para allanar la propiedad de la calle Corbalán 489. Los agentes entraron frente a la atenta mirada de los vecinos, que siguieron cada uno de sus pasos. Descubrieron que la ropa de Claudia estaba en su lugar, al igual que sus disfraces. También estaban allí su computadora, un teléfono celular que le pertenecía, su documento de identidad y hasta su partida de nacimiento. Secuestraron todo. Luego llamaron a la unidad criminalística móvil, que levantó rastros, elaboró planos, fotografió y filmó todos los ambientes y realizó todas las tareas básicas de una investigación. Los canes de la División Perros recorrieron entonces el lugar y también lo hizo un médico legista. Pero no encontraron nada. Lo más importante, sin embargo, estaba en las dos personas que había en el lugar. Ante la policía, se presentaron como Carlos Gutiérrez Manrique, alias Charlie, de origen peruano, y como Claudia Perdomo Montilla, una mujer venezolana que decía ser la pareja de Charlie. Si bien la policía no podía tomarles declaración y no estaban imputados aún en delito alguno, Charlie Gutiérrez Manrique dio una versión informal ante los investigadores. Dijo que era artista callejero,
que había conocido a Claudia varios años atrás cuando trabajaban en la calle y que ahora la mujer le había pedido que le cuidara la casa mientras estaba de viaje. La versión, que no tenía ningún asidero, tampoco llevó a los investigadores a avanzar contra este hombre y contra su pareja. La causa siguió adelante como si ellos no tuvieran nada que ver con la desaparición de la mujer. El fiscal requirió entonces la intervención telefónica de 2 abonados telefónicos, incluido el celular de Claudia. A los pocos días tuvo novedades. El teléfono de la mujer había sido activado en una celda muy cercana a su casa, aunque con un aparato que nunca se podría identificar. La investigación continuaba así sumando pistas inconducentes. Los investigadores analizaron los movimientos de la tarjeta SUBE de Claudia y determinaron que se había activado el 21 de enero a las 6:33 de la tarde en la línea H de subterráneos. Sin embargo, en las cámaras de seguridad de esta estación no aparecía su imagen, lo cual indicaba algo claro, que alguien más estaba usando su tarjeta de viajes. El 23 de enero, los investigadores se alarmaron. En la localidad de Wilde, en un arroyo que llevaba el mismo nombre, apareció un torso femenino y en la zona no había desaparecido ninguna mujer. Durante días se pensó que podía tratarse de Claudia, pero finalmente la fiscalía que investigaba el hallazgo informó que las características del cuerpo no coincidían con los datos que había del artista de Villaluro. La agitación de los vecinos de Claudia continuó. Presionada, la justicia dispuso un nuevo allanamiento en su casa, que se hizo el 9 de febrero. Ese día, personal del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales y la Unidad Criminalística Móvil hicieron un procedimiento para determinar si había rastros de sangre lavada en la casa. También sacaron nuevas fotos, hicieron más planos, volvieron a levantar rastros y llevaron otra vez a la unidad Perros. Además, personal de la División Bomberos analizó la propiedad con un georradar y con un escáner de suelo, aparatos que detectan si debajo de un piso hay material removido y que permiten establecer si vale la pena romper y cavar en algún lado para recuperar cosas enterradas. Al mismo tiempo, se secuestraron prendas de la mujer para obtener su ADN. Todo daría resultado negativo. Los policías se retiraron mientras los flamantes ocupantes de la casa los miraban, sin siquiera molestarse en dar explicaciones. Parecía que nadie se las quería pedir. El fiscal Velarde ni siquiera podía explicar de manera contundente por qué no lo hacía él. Los investigadores siguieron hurgando. Determinaron que alguna vez Claudia se había atendido en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y pidieron las constancias de atención para tener el patrón de su dentadura. También establecieron que había recibido atención en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano y requirieron copias de la historia clínica de la mujer. Las quejas de los vecinos no frenaron. Volvieron a la comisaría 54 y llevaron una novedad. Habían visto humo saliendo durante 3 días del fondo de la casa de Claudia. Algunos curiosos habían logrado asomarse al jardín de la propiedad de la mujer y habían visto llamas. Esto empujó a la justicia a ordenar un nuevo allanamiento el 23 de marzo. Entonces se hizo un peritaje con luminol, la sustancia que permite detectar manchas de sangre aún después de haber sido borradas, en todos los espacios al aire libre que pudieran haber sido sometidos al fuego. El trabajo se enfocó en el patio, en los pasillos, en la parrilla y en algunas paredes. También se hicieron tareas en la planta superior de la casa. Pero todo, otra vez, dio negativo. No hubo más novedades en el caso hasta mayo, cuando testigos llamaron a la línea 911 y dijeron haber visto a Claudia en la terminal de ómnibus del barrio de Liniers. Sin embargo,
no hubo persona ni cámara de seguridad que lograra ratificar el dato. Tampoco se encontraron boletos de ómnibus que pudiera haber comprado ella. La investigación, insólitamente, entró en un punto muerto durante meses. El fiscal Velarde y la jueza que tenía a cargo el control de la causa, Alicia y Armini, entendían que el expediente por la presunta usurpación de la casa debía pasar al fuero contravencional de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ya que era un delito menor en el Código Penal. Esto trabó el expediente, ya que los funcionarios judiciales porteños entendían que todo debía seguir estando en donde se había iniciado, en la justicia nacional. Su punto de vista era que el delito más importante a investigar era el que estaba detrás de la desaparición de Claudia y que esto era de competencia nacional. Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional tuvo que intervenir en el caso para dirimir esta disputa y finalmente decidió que la investigación siguiera en manos de Velarde y de Yarmini. Pero, obviamente, todo esto había hecho que se perdiera mucho tiempo. Los vecinos seguían presionando para que, al menos, la policía desalojara a los extraños que estaban en la casa de Claudia. Los extraños, paradójicamente, se multiplicaban. A la pareja que había identificado la policía inicialmente, se había sumado alguien más. Era un joven, al cual los vecinos empezaron a ver entrando y saliendo de la casa de Claudia, llevando a sus perros, que habían regresado al hogar. No era Charlie, no era su pareja. Se haría conocido como Mickey Mouse. Una vecina se animó a enfrentarlo en la calle, a preguntarle qué hacía en la casa de Claudia, cuándo había llegado. La respuesta fue una amenaza de muerte, que terminó enardeciendo a todo Villaluro. El caso llegó entonces a los medios de comunicación. El diario Clarín dio la primicia a principios de agosto de 2017. Lo que siguió fue una invasión de cronistas, fotógrafos y camarógrafos en el barrio. Las cámaras de televisión se establecieron en la cuadra de Corbalán al 400, frente a la casa de Claudia. Empezaron a filmarla a toda hora, esperando a que saliera alguien, a que hubiera una respuesta desde el interior o desde las autoridades. ¿Dónde está Claudia?, se preguntaban los periodistas. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué hay intrusos en su casa? ¿Por qué nadie hace nada? Hasta que, a las 3:30 de la tarde del 10 de agosto de ese 2017, alguien salió de la casa y enfrentó a los periodistas, llevando a uno de los perros de Claudia atado con una soga. Era uno de los extraños, pero estaba vestido como Mickey Mouse. ¿Te estás riendo de la situación?, le preguntaron. El hombre respondió que no, desde atrás de la máscara. Dijo que estaba así cubierto porque a su amigo Charlie lo estaban agrediendo los vecinos y que a él lo estaban siguiendo para todos lados. No, que pasen, así ven el lugar, que el lugar está tal y como lo dejó Claudia, al mismo lugar. Pueden pasar, pueden filmar el lugar, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuándo la viste a Claudia? ¿Dónde está Claudia? Está desaparecida. A ver, ¿cuándo la viste por última vez? ¿No te acordás cuándo la viste? Es bizarro. Mirá, yo le digo, otra vez le digo, yo voy a hablar con los chicos de ahí, le pregunto si pueden pasar todo y ven cómo está el lugar. Que te plantea algo. El tema no es sobre el lugar, el tema es sobre la persona que es dueña del lugar. Bueno, o sea, listo. Bueno, Charlie puede estar bien, pero está desaparecida bueno, Claudia. Por eso te digo, pueden hablar con Charlie y la chica, que ellos son los responsables, los que quedaron a cargo. Que salgan. Ya la puerta, esto, lo que ven acá y estas marcas, lo hicieron los vecinos. Entonces, como que muchos no quieren salir. Por eso la idea es que entre uno, ¿me entendés? Porque los vecinos van a empezar a gritar cosas. Ella hacía show para animales, o sea, hospedaba perros, era también malabarista, era artesana y también difundía cosas por Facebook ella. Yo era un seguidor de ella. ¿La conocías por Facebook nada más? Sí, sí. Una y otra vez afirmó que era Charlie quien debía dar las respuestas, ya que había sido este hombre quien lo había invitado a él a vivir en esa casa para que alquilara una habitación. ¿Pero personalmente? Yo lo conocía a Charlie, y Charlie, como era amigo de ella, amigo, o sea, un amigo con derecho,
Esto Bueno, todo mal. No, esto es una... A ver, Mariana, la verdad, estamos, una situación sumamente absurda. Este hombre dice que la conocía a Claudia por Facebook. Un rato más tarde, quien se asomaría a decir incoherencias ante la prensa sería el propio Charlie. O sea, Claudia puede venir y puede sacarme este quilombo también a mí. ¿Estás acá? ¿Vos no pagaste un solo peso de alquiler, no pagás los impuestos, nada? No, porque le estoy cuidando la casa. Pero hace 8 meses le está cuidando la casa a una persona, no es normal. ¿Por qué? Porque 8 meses una persona Y bueno, desaparecida, pues son 3 meses, entonces ¿qué? ¿Me voy? Soy sospechoso. Y si me quedo, entonces ¿qué? ¿Vos hablaste con ella una vez que ella se Tuvimos 3 allanamientos, chicos. Tuvimos 3 allanamientos. El escándalo se hizo bizarro. Era evidente que uno de los usurpadores se había puesto el disfraz de Mickey de la dueña de casa y había salido a la calle para burlarse. De hecho, en el Facebook de Claudia había fotos de ella usando esa misma máscara de Mickey Mouse. El traje, era obvio, seguía dentro de la propiedad. Ella no. El caso se convirtió en un tema nacional. De golpe, no había medio que no se ocupara de la situación. El joven disfrazado de Mickey había alcanzado a decir que Claudia no estaba desaparecida, que era mochilera y que andaba de viaje. Nadie le creía. La guardia periodística se intensificó y a la mañana siguiente, la del 11 de agosto, el intruso que el día anterior se había ocultado detrás de la máscara decidió salir a hablar a cara descubierta. ¿Cuál es tu nombre? Así te llamamos por tu nombre. Yo me llamo Ezequiel. Ezequiel, sí. Vamos a organizarnos, todos queremos saber y tenemos un montón de preguntas. Lo primero que queremos saber es en qué momento llegan ustedes y si es con el visto bueno de Claudia y de qué manera se da eso. Bueno, mira, yo llegué acá hace aproximadamente un mes. Yo también soy mochilero, ¿entendés? Yo me comuniqué por vía Facebook y me dijeron, mira, Ezequiel pasa, Charlie, el dueño de la casa, el que está a cargo de la casa, me comentó toda la historia y yo me asesoré con un abogado, con un escribano. Y la verdad que está todo legalmente. ¿No hay que pagar un canon o No, algo? no hay que pagar nada, o sea, porque como yo soy mochilero, ellos me están dando una mano, ¿entendés? A todos los mochileros que vengan a esta en una casa que damos, o sea, a cualquiera que tenga un problema o algo, nosotros le damos una mano por unos días hasta que más o menos se puedan acomodar. Y el olor a quemado que dicen los vecinos que sale es porque somos pobres, entonces como somos pobres tenemos una garrafa y se nos acaba la garrafa y hacemos comida a leña, ¿entendés? Sí, hacemos la comida a leña. Y pues no tenemos para comprar carbón y leña, entonces quemamos lo que sea. Charlie, el que quedó a cargo de la casa, no es extraño, porque Charlie sale con Claudia hace más de 10 años. Y Claudia no salía ni a comprar nada acá al kiosco, ni al súper, a ningún lado, porque no aguantaba ninguno de los vecinos, lo mandaba a él. Y entonces... O sea que a él lo tendrían que conocer. Claro, a él lo conoce, no lo tendrían que conocer. El teléfono celular que apareció acá de Claudia es porque ella sí hace eventos, o sea, ella hacía lo mismo que nosotros, hacía eventos, era payasa, era artesana, se dedicaba a los perros y todo eso. Le dejó el celular a Charlie porque tenían todos los contactos del evento para que se haga cargo de él de todos los eventos que estaban. Ese mismo día se supo que el nombre completo de Ezequiel, el Mickey trucho, era Ezequiel Tutolomondo, que tenía 23 años y que estaba imputado por transporte, comercio de drogas en el Juzgado Federal número 4 de Rosario, en una causa iniciada el 22 de mayo de 2013 y que todavía entonces permanecía abierta y sin resolución. Igual, Tutolomondo fue invitado a hablar en el programa Polémica en el Bar, conducido por Mariano Yudica, como si fuera un personaje gracioso. Desde allí, consiguió que lo defendiera uno de los integrantes del panel, Diego Brancatelli, quien lo justificó con argumentos absurdos. Él pide monedas en los semáforos y ustedes quieren que les muestre los papeles de la casa. Tienen que ayudarlo, denle una moneda, decía Brancatelli. En el canal C5N le hacían a Tutolomondo un extenso reportaje en el que el joven aseguró sentirse perseguido y afirmó que le molestaba estar todo el día con 2 custodios encima. Eran los policías de la comisaría 54 que, a pedido de los vecinos y ante la inacción judicial, estaban de consigna en la puerta de la casa de Claudia. ¿Cómo no la conociste? No la conocía, ella al contrario. Yo quiero aportar para que
dé que una señal, algo y poder seguir con mi vida normal, ¿viste? Porque verdaderamente me interesa, o sea... El escándalo creció tanto que ese mismo 11 de agosto, la Fiscalía tuvo que lanzar un comunicado en el que informaba que Velarde había pedido a la jueza Yermini que indagara a los ocupantes de la casa de Claudia por el delito de usurpación. Pero ni esto calmaba a los vecinos, que volvieron a salir a la calle para exigir justicia para Claudia y para demandar el desalojo inmediato de los intrusos. Uno de esos días, en el frente de la casa aparecieron pintadas que tildaban de lacras a los ocupantes y por la noche Tutolomondo salió a intentar cubrirlos con pintura blanca. La gente del barrio estaba enardecida. Las cámaras de televisión no se movían de la calle Corbalán, hasta que se anunció que las indagatorias por usurpación a Charlie y a su pareja se llevarían a cabo el 17 de agosto. Nunca se explicaría por qué Tutolomondo había quedado afuera de esta convocatoria y de esta imputación. Ese 17 de agosto, muy temprano por la mañana, los 3 intrusos salieron de la casa, cerca de las 5:40, según una vecina. Llevaban mochilas y bolsos. La consigna policial, en ese momento, estaba ausente. Carlos Charlie Gutiérrez Manrique y Claudia Perdomo Montilla fueron directo a tribunales, mientras que a Tutolomondo se le perdió el rastro. Tanto Charlie como Perdomo Montilla se entrevistaron con defensores oficiales y luego se sometieron a la indagatoria por el delito de usurpación ante la jueza Yermini. En su declaración indagatoria, Charlie Gutiérrez Manrique sostuvo que había conocido a Claudia Ferro 9 años antes, cuando la mujer realizaba actividades artísticas en la avenida Corrientes y él vendía artesanías en la calle. El hombre aseguró que él luego había viajado por distintos países sudamericanos hasta que en 2016 había regresado a la Argentina junto a su nueva pareja, Claudia Perdomo Montilla. Agregó que poco después de retornar al país, se había comunicado con Claudia y habían retomado la amistad. Incluso afirmó que habían viajado todos juntos a la ciudad bonaerense de Chivilcoy, donde Claudia tenía algunos familiares lejanos. Según Charlie, el 22 o el 23 de diciembre de 2016, Claudia Ferro lo había llamado para contarle que se iría de mochilera, probablemente a Brasil, y para pedirle que se quedara en su casa para cuidar la propiedad y para cuidar a sus 3 perros. De esto, por supuesto, no tenía prueba alguna, pero tampoco había muchas pruebas en su contra. Terminadas las declaraciones, Charlie y su pareja se fueron en libertad del juzgado y ya no volvieron a la casa de Corbalán 489. Supuestamente, habían tomado esta decisión porque estaban cansados del clima de tensión con los vecinos. Pero en los pasillos de tribunales se aseguraba, en cambio, que les habían sugerido que si se iban de la propiedad, la causa se tornaría abstracta y ya no tendrían problemas judiciales. Ese mismo día, la jueza Yermini ordenó un nuevo allanamiento en la casa de Claudia. El objetivo declarado oficialmente, ahora, era determinar la existencia o permanencia de personas o animales. Querían certificar de manera oficial que la casa había quedado vacía. Los perros quedaron entonces a resguardo en una guardería y la propiedad pasó a manos de la justicia civil ante un pedido del fiscal Velarde para que se designara un curador para los bienes y el inmueble del artista. El plazo anunciado para el mantenimiento de esta situación fue hasta tanto se dé con el paradero de la mujer. La causa penal no tuvo más novedades hasta el 11 de octubre, cuando la justicia ordenó un nuevo allanamiento en la casa, el quinto de la investigación. Una testigo había declarado, con mucha demora, que en los días en los que aún estaban los intrusos, había escuchado ruidos compatibles con una obra que se estaba haciendo en la vivienda. Una obra como podía ser construir una tumba clandestina.
pero sí un vecino que pudo dar una data muy importante, que fue que se había tirado abajo una pared y se había vuelto a levantar esa pared. De hecho, yo, que estoy lindera a la casa de Claudia, sentí los ruidos. Por eso, el objetivo del procedimiento judicial era que bomberos y personal de búsqueda de personas acompañaran a una antropóloga forense a inspeccionar el lugar en busca de rastros cadavéricos, a hacer excavaciones en el fondo y, sobre todo, a revisar una construcción que parecía añadida a la casa de forma reciente. Pero el mal tiempo interrumpió el allanamiento, por lo que tuvieron que completarlo unos días más tarde, el 18 de octubre, en lo que sería el 6º ingreso oficial a la vivienda. El resultado fue, otra vez, la nada misma. Lo mismo ocurrió una semana más tarde, con una serie extra de excavaciones que se hicieron en el jardín trasero de la casa. Nancy, la prima de Claudia, habló entonces con los medios. Estaba impulsando la causa como podía, ya que no le permitían ser querellante en el expediente porque en la justicia consideraban demasiado lejano el vínculo familiar. Bueno, la verdad es que hasta ahora no han tenido ninguna prueba contundente que dé cuenta de que Claudia ha tenido, la desaparición de Claudia esté relacionada con algún hecho que haya acontecido en esta propiedad. Solamente retiraron un trozo de un fragmento de una pared que dio positivo al luminol, pero que podría ser una mancha hemática o alguna otra sustancia que reacciona ante ese líquido, ¿no? En realidad no había una pared nueva, sino que la construcción es antigua, o sea que son todas de la misma data, ¿no? Todas las paredes de la misma data. A esta altura no somos optimistas de que Claudia esté con vida. La verdad es que nos llama la atención poderosamente que ella haya desaparecido así por motus propio, ¿no? Entendemos que le pasó algo, que a lo mejor no está acá en la casa, pero que, no tenemos esperanza que Claudia vuelva. Es lamentable, es triste, pero es lo que sentimos. Apenas unos días más tarde, en Lanús, ocurrió otra cosa inesperada, una más. La policía de ese distrito bonaerense detuvo a Ezequiel Tutolomondo y a Claudia Perdomo Montilla en una situación por demás confusa. Según fuentes policiales, un vecino había llamado al 911 para avisar que había visto a esta pareja hablando con un jubilado y metiéndose en su casa, en la calle Juncal al 1100. Su impresión era que lo estaban haciendo caer en un engaño. La policía había ido al lugar y se había encontrado con Tutolomondo y con Perdomo Montilla adentro de la propiedad del jubilado. La mujer tenía un documento a nombre de otra persona y el joven el celular del jubilado. Pero como no habían llegado a robarle nada y habían entrado porque el jubilado les había abierto la puerta de su casa, si bien los demoraron unas horas en la comisaría, no pudieron levantarles cargos. La sospecha, igual, quedó flotando en el ambiente. El oficio de la pareja era engañar a las personas vulnerables para usurparles la casa. Libres, los dos sospechosos desaparecieron para siempre. Ya nunca más se los volvió a ver, ni a ellos ni a Charlie. A comienzos de 2019, más de 2 años después de que los vecinos denunciaran que Claudia no estaba más en su casa, la policía le pidió permiso a la justicia para dejar de tener un oficial parado las 24 horas en la puerta de la propiedad. El fiscal Velarde accedió, pero le pidió al nuevo juez de la causa, Marcos Andrés Fernández, que dispusiera otro allanamiento, el 8º de la historia, para recoger muestras que pudieran tener ADN de la mujer para eventuales cotejos genéticos. El procedimiento se hizo el 21 de mayo de 2019 y estuvo a cargo del Departamento Unidad Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina y del director del Departamento de Genética del Cuerpo Médico Forense, Enzo Canónaco. También participó la Unidad Investigativa de la Escena del Crimen de la Policía Federal. Así, se obtuvieron 114 muestras que fueron remitidas al laboratorio del Cuerpo Médico Forense para su análisis.
El resultado de tanto esfuerzo y de tanta gente involucrada sería, otra vez, la nada misma. El Ministerio de Seguridad de la Nación empezó a ofrecer entonces una recompensa para quien aporte datos sobre el paradero de Claudia, que hoy está fijada en 2 millones de pesos. El frente de su casa, donde alguna vez los vecinos habían hecho grafitis escrachando a los usurpadores y exigiéndoles que se fueran con la consigna «Váyanse, lacras», fue cubierto por un colorido mural realizado por los amigos de la mujer. Es un homenaje a la artista, en el que se la ve haciendo lo que más le gustaba, alegrar a los niños. Este es, quizás, el último rastro vigente que queda de su existencia. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés saber cuándo se publica cada nuevo capítulo, suscríbete a nuestro canal de YouTube.